Tras años de haber pensado que Jaward Saul había estado muerto, recientemente nos enteramos que realmente esto no era tan así, puesto que fue este el responsable de recuperar todos los libros que los eruditos de Ohara lanzaron al agua cuando la Booster Call caía sobre su isla. Actualmente todo este tesoro se encuentra en Elbaf, tierra de los gigantes, y Saul, siendo uno de los más importantes de ellos, actualmente está a la espera de volver a aparecer en el manga de One Piece. Pero ¿esto es bueno? ¿Es congruente que el personaje no haya muerto en la tragedia de Ohara? ¿Y justificarán sus futuras apariciones el hecho de que el personaje no haya tenido un cierre en el suceso anteriormente mencionado? Tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad hablaremos del regreso de Jaward Saul, pero no le demos más vueltas a esto y empecemos. Lo primero que tenemos que determinar es si es congruente que Saul esté vivo actualmente, y para eso debemos regresar hasta el momento en el que creíamos que había muerto, el cual se ubica en el tomo número 41, más específicamente en el capítulo 397. En este podemos ver cómo luego de haber recibido ataques de la marina e incluso del propio Kiji, este último le congela empleando su técnica de Ice Time Capsule, que traducido al español sería algo más o menos como cápsula del tiempo de hielo. Esto hace una clara alusión a las típicas cápsulas criogénicas en donde congelan a las personas en la ficción. Y ojo, esto no es una traducción que se hizo posterior a la publicación del capítulo 1066, que es donde nos enteramos que Saul sigue con vida. Esta traducción es de hace varios años atrás, por lo que debemos dar por hecho que la base para que todo esto se dé existe. Ahora bien, ¿es congruente que en el mundo de One Piece alguien pueda haber sobrevivido a esto? Es muy común ver en las ficciones a personajes siendo reanimados luego de haber estado congelados. De hecho, este es un recurso que se emplea para hacer que los personajes en cuestión puedan llegar a un momento determinado de la historia sin influir en la misma previo a ese acontecimiento. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esto no es tan correcto como crees? Debido a lo común que es este recurso, podríamos llegar a pensar que esto puede llegar a ser posible, y déjame decirte que no es el caso, puesto que en la realidad el tejido de los órganos se ve brutalmente afectado por los cristales de hielo que se generan al momento de ser congelados, ya que estos destruyen sus células al momento de obstruir el flujo de fluidos que tienen dentro y fuera de ellos. Pero claro, esto sucede en la realidad. La ficción no tiene razones para regirse fielmente en esto que te estoy comentando. Dentro del mundo de One Piece suceden muchas cosas que no tienen ni el más mínimo sentido si lo vemos desde una perspectiva realista. Debido a esto podemos darle el beneficio de que al ser una ficción, dentro de la misma sea posible que los seres vivos no mueran luego de ser congelados. Pero habiendo aclarado eso, ahora hablemos un poquito del responsable de ese acontecimiento. ¿Qué razones tendría Aokiji para no haberlo matado? Es bien sabido que ambos personajes eran amigos previo al incidente de Ohara. Además, es precisamente en ese momento cuando Kusan tuvo su momento de inflexión, puesto que su forma de actuar antes era muy distinta, ya que aplicaba la justicia de forma mucho más rigurosa, al menos hasta que ve a su compañero realizar un genocidio. Es ahí cuando él le baja 2 niveles a su intensidad. Posteriormente congela a Saul, para luego dejar a escapar a Robin, cosa que no hubiera hecho si no hubiera sido testigo de la acción de Sakazuki, ya que luego de eso rechaza esas formas e incluso contradice las palabras que él mismo había dicho pocos paneles antes. Ahora sabemos que esto también influyó en el hecho de no haber matado a Saul. De hecho, un dato interesante es que en su reencuentro con Robin luego de los sucesos de Enies Lobby, este mencionó que respetó la voluntad de Saul dejándola escapar, pero en ningún momento mencionó el hecho de que le haya matado. Nosotros asumimos que lo había hecho, pero realmente nunca se confirmó de forma explícita que eso hubiera sucedido. Tomando estos factores en cuenta, no creo que sea correcto decir que es incongruente que el personaje esté vivo actualmente. No obstante, este no es el único factor que importa en esto. Bien, ya sabemos que el hecho de que Saul esté vivo no es incongruente en la obra. Sin embargo, esto no tiene por qué ser bueno. Y es que más allá de lo que ya se ha escrito desde hace más de 600 capítulos está el hecho de que Oda tiene una forma de hacer las cosas, tanto para bien como para mal. Las muertes en su historia siempre han sido un tema que genera polémica. Y aviso, si no estás dispuesto a escuchar el típico discurso de las no muertes que la mayoría repite, lo más seguro es que te lleves un disgusto. Pero bueno, continuemos. Ningún autor está en la obligación de cumplir con la cuota mínima de muertes en sus historias. Es debido a esta razón que no caeré en la estúpida comparación de decir que es que en Shingeki sí mueren personajes. Es bien sabido por todos que a Oda le cuesta un horror asesinar dentro de su historia. De hecho, solo lo hace de forma explícita cuando es expresamente necesario, a menos que sean genocidios. Ahí sí todos los que sean necesarios. Esto lo debemos respetar, puesto que, como digo, es la frecuencia en la que el autor decide emplear el recurso. Ahora, eso es una cosa. Otra completamente distinta es que, tomando eso como base, justifiquemos todas las veces que el señor con cabeza de pescado nos haya vendido gato por liebre al construir momentos donde se suponía que alguien iba a morir.
morir. Y es que este es el verdadero problema. No es que no mate lo suficiente, es que los Bates son demasiados. No digo que no amague nunca, pero vamos, lo de Kiku por ejemplo fue algo nefasto. El meme de que en One Piece no muere nadie nace de haber agrupado casos como el de Pell, Pound y otros más. Todos ellos sobrevivieron milagrosamente luego de haber realizado una acción que le daba un cierre a su función en la trama, pero aún así luego de eso siguen viviendo para hacer absolutamente nada relevante en la misma. Esto deja como resultado que los espectadores permanezcamos escépticos ante cualquier muerte que suceda en la obra, y ejemplos claros de ello fueron los de Iso y Ashura Doji, quienes en momentos determinados de la guerra de Onigashima estiraron la pata y pasaron sin pena ni gloria hasta decenas de capítulos después, que es cuando se nos confirma que ambos murieron. Esta es la típica historia del niño que engaña a los habitantes de su pueblo diciéndoles que había un lobo intentando comerse las ovejas de su rebaño, historia que de hecho el mismo Oda replicó en el arco de Usopp. Pero es que el tema no es solo el hecho de que cambie la forma en la que percibimos los momentos en los que intente hacernos creer que matará de ahora en adelante, sino también el hecho de que esto cambia la forma en la que se ve su historia al momento de releerla. El hecho de que Saúl no haya muerto cambia ligeramente la forma en la que veamos la historia de Robin, que aunque no dejará de ser terriblemente trágica por eso, el hecho de que Saúl no haya muerto hace que ella nunca haya estado completamente sola en el mundo luego de la tragedia de Ohara. Antes de que todo esto cambiara, las muertes en los flashbacks eran la excepción que existía en el meme. Si entendíamos que alguien moría en un flashback, moría definitivamente. Pero ahora, ¿qué pasará con los otros difuntos que vimos en los recuerdos del resto? ¿Será este el único caso de un personaje que escapará de la muerte en los flashbacks? ¿O acaso Tashigi siempre fue Kuina, quien también revivió por alguna razón? No, ya, eso sí que sería irse a la verga. Y ojo, con esto tampoco quiero decir que el autor debe tener en cuenta la reacción de una parte del fandom para tomar este tipo de decisiones. Pero si estas quejas provienen de un fallo que él mismo debe ser consciente que tiene luego de haberlo estado cometiendo constantemente a lo largo de los años, igual no sería una mala decisión intentar evitar esa forma de agregarle dramatismo a los capítulos. Pero bueno, más allá de que esto pueda hacer que nos mostremos aún más escépticos ante las siguientes muertes que veamos, incluyendo a la de los siguientes flashbacks, también hay que entender que de la misma forma abre un abanico de posibilidades dentro de la historia, así que hablemos de ellas. Creo que ahora podríamos dar por hecho que el personaje del que hablaba Kid antes de irse de Wano, ya saben, ese que tenía cicatrices de quemaduras, era Saúl, ya que de momento no existe otro con esas características que tenga acceso a conocimientos de los Poneglyph y el siglo vacío. En caso de que Kid se haya dirigido hacia Elbaf y logre obtener información de parte del ex marín, este agarraría bastante fuerza para competir por el One Piece. Seguirá estando en desventaja frente a Luffy, eso sí, puesto que él tiene a alguien que es capaz de interpretar las piedras ancestrales dentro de su tripulación, además de tener un Road Poneglyph más, y esperas de ver qué sucede entre Teach y Law, se sabrá si también está por detrás del usuario de la Yami Yami o entre los dos rivales en la carrera por llegar a Locktel, puesto que a pesar de que en el caso hipotético de que Barba Negra derrote a Law y se quede con sus copias de los Poneglyph, igual puede que también este esté por encima de Kid, puesto que recordemos que las copias de los Poneglyph que Law posee son los de Zo y Wano, en cambio los que Kid posee son los de Whole Cake y Wano. Actualmente, luego de que sus fuerzas fueran mermadas y de que su gobernante esté muerta, esto último entre muchísimas comillas, es menos complicado obtener el Poneglyph de Whole Cake que encontrar a Zunisha. Si a eso le sumamos el hecho de que el Yonkou también tiene a Pudding capturada, quien eventualmente debido a los poderes de su raza podrá leer los escritos de las piedras, creo yo que muy bien le tiene que ir a Kid en Elbaf para que tenga una posibilidad medianamente decente frente a sus otros dos rivales. Además, esto tomando en cuenta que ninguno de los dos pueda acceder a la información que él tendría, cosa que no es tan realista, puesto que a unas malas, Teach podría enterarse de todo eso e ir a Elbaf en caso de que necesite informarse de algo. A fin de cuentas, el encargado de transportar toda esa información hacia allá está estrechamente relacionado con Kusan, y esperas de que este último demuestre cuáles son las razones que tiene para estar en la banda del emperador, no podríamos descartar que el exalmirante lo lleve hacia allí si es que esto le conviene. Por otro lado, entendiendo que ahora Robin sabe que Saúl sobrevivió y que ahí están los libros de su isla natal, ya con ella serían dos los Mugiwaras que se ven relacionados a la isla de los gigantes, puesto que es bien sabido que Usopp ha tenido varios diálogos que lo relacionan a ella. Esto pone a la isla de los gigantes como una posible parada para los Mugiwara en un futuro. Tomando en cuenta todo esto, no podemos negar que probablemente Saúl influirá de manera directa en la trama, cosa que de hecho debería ser lo mínimo que esperáramos luego de que el autor lo haya sacado de la tumba. Pero bueno, basta de especular, vamos con las conclusiones.
Como pudimos ver, la no muerte de Saúl en el flashback de Robin y en los acontecimientos posteriores tiene sustento, puesto que a pesar de que el autor nos diera a entender que terminó siendo una víctima más en la tragedia de O'Hara, también trató esto con mucha ambigüedad al momento de escribir los diálogos. Por lo mismo, no hay escritos que nos hayan asegurado de la muerte del marín. Pero eso es una cosa, otra completamente distinta es el hecho de que esto sea bien recibido. Y ojo, aquí hago un paréntesis, a pesar de que a mí personalmente no me gusta la idea de que esté vivo, no quiere decir que todo el mundo piense lo mismo. De hecho, muchas personas son simpatizantes de esto. Entiendo que es por empatizar con Robin al momento de recibir la noticia, cosa que es completamente respetable. Sin embargo, esto le quita peso a su historia, puesto que la característica clave que tiene la arqueóloga es la de poder haber seguido avanzando a pesar de que tuvo una infancia en la que perdió absolutamente todo lo que apreciaba de forma irreversible. Ahora resulta que no todo lo que quiso en ese momento estaba perdido. Esto no era necesario, puesto que el personaje ya tenía una meta clara y por fin había cumplido con el último deseo del que creía que había dado la vida por ella, el cual fue encontrar un lugar donde tuviera compañeros de verdad. Esa muerte formaba parte de su evolución, tal como lo fue la de Corazón para Lo, la de Belemer para Nami o incluso la de Sora para Sanji. Y estas tragedias que vivieron es en parte lo que nos hace empatizar con esos personajes. Además, también estas hicieron que ellos se trazaran una meta que le dieran sentido a sus vidas. Pero bueno, el lado bueno de todo esto es que de momento no le quita congruencia a la historia de Robin, y además también permite que un personaje como Kid pueda seguir teniendo relevancia en la trama. Esperemos que se le saque provecho a todo esto. Pero dime, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Te parece bien que la muerte de Saúl haya sido un baiteo? Déjamelo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de la historia de Kusan y de lo que representó la tragedia de O'Hara para él, te dejaré por aquí un video donde analizo el personaje. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video. Quienes en momentos determinados de la guerra de Onigashima estiraron la pata y pasaron sin pena ni gloria.